Hola alumnos, bienvenidos al curso de Ingeniería Inversa. Un servidor, Dr. Tomás de la Mora Ramírez. El maestro Elvis Coutinho Moreno. Los puntos que veremos en este curso serán introducción a la teoría de la ingeniería inversa, configuración y preparación del escáner 3D, modelado de piezas 3D con el uso del software, croquisado de piezas a partir de una nube de puntos, exportar modelos en formato STL para su manipulación en un software de CAD. Comenzamos en el curso con la parte teórica. Bienvenidos todos al curso de Ingeniería Inversa, impartido por el maestro en Ciencias Elvis Coutinho Moreno y un servidor, Dr. Tomás de la Mora Ramírez. Vamos a empezar con algunos conceptos básicos de lo que es la ingeniería inversa. Y pues unas palabras dichas por Tim Lilly, el cual nos dicen que el propósito de la ingeniería inversa es comprender cómo y por qué se ha llegado a un diseño actual. En la mayoría de los casos, esta tarea se realiza con productos físicos que pueden desarmarse, desensamblarse y examinar para después volver a ensamblar para seguir usándolos y probándolos. Estos mismos procedimientos de ingeniería inversa también son útiles para descifrar compuestos químicos, procedimientos industriales, procesos de fabricación y programas informáticos. O sea que no nada más está ubicado para la parte de diseño mecánico industrial, ¿no? Por así decirlo. La ingeniería inversa suele ser elegida por ingenieros o equipos de diseño que pretenden construir un producto competitivo o superior a otro que se encuentra actualmente en el mercado, para que finalmente el objetivo sea ahorrar tiempo, conocer cómo otros colegas abordan los retos de diseño similares a los que tenemos nosotros, por lo que yo concluiría que no hay necesidad de reinventar la rueda si ya existe un diseño de éxito que simplemente hay que mejorar. Y les decía, Tim Lilly explica la ingeniería inversa como el examen detallado de productos de la competencia, similares o anteriores, diseccionándolos o desmontándolos literalmente, ¿no? Desarmándolos, haciéndoles una operación interna de todo y cada uno de sus componentes. Las preguntas que hay que hacer son, para la ingeniería inversa, ¿qué hace esto? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué querrías hacerlo? Vamos a continuar. A menudo la ingeniería inversa puede revelar soluciones ingeniosas a los retos y obstáculos que se enfrenta un ingeniero. Sin embargo, se debe dedicar tiempo a investigar a fondo y probar las soluciones de la competencia para evitar infringir algunas leyes, como pueden ser patentes, o, algo peor, ¿no?, reconstruir diseños defectuosos que ya han sido probados por alguna competencia ya existente. Esto puede explicar una investigación exhaustiva de los anexos legales o asociados a un determinado diseño o diseños similares que existen en el mercado. Y aunque un diseño puede resolver el problema o fabricación que lo hagan bastante caro, por supuesto puede que el diseño no sea muy robusto y que después de todo no sea la mejor solución para la tarea en cuestión. Esto suele abrir la puerta a un rediseño. Si se puede terminar un diseño o un método y mejorarlo, la ingeniería inversa debe servir de inspiración, no solo de solución a un reto de diseño. Por consiguiente, comprender mejor nuestro problema de diseño, observando cómo otras personas
han abordado las mismas cuestiones, pero tenemos ciertas restricciones. Uno, como ya se mencionó, que los diseños de nuestra competencia o el diseño que le vamos a realizar ingeniería inversa sea bastante caro. ¿A qué nos referimos bastante caro? Caros en el proceso de fabricación, caros en los materiales, ¿sí? Porque probablemente existirá un producto, no llamemos a nivel local ni nacional, sino a nivel internacional, donde la materia prima de donde se fabrica tenga un costo diferente al que se tiene a nivel nacional, sumándole con ello también los costos de transporte. Entonces, esto va a elevar el precio de mi producto, si lo quiero hacer con los mismos materiales con los cuales lo hace la competencia, ¿vale? Entonces, tenemos que ver esta parte. La parte de patentes. Un primer paso sería averiguar que no exista una barrera legal y que tengamos la posibilidad de replicar, pero también de mejorar el producto de mi competencia. La siguiente restricción es que puede ser que el diseño de la competencia no sea tan bueno como nosotros creíamos que lo era, ¿no? Y así pues, que el diseño de mi competencia no funcione adecuadamente. ¿Continuamos? Por tal motivo, la ingeniería inversa se utiliza principalmente como herramienta durante las primeras fases de un proceso de diseño. A menudo un ingeniero investiga en el mercado en busca de productos similares al que queremos nosotros replicar o diseñar, y que además tenga la capacidad de desmontarse o desensamblarse y poder examinar por dentro y por fuera para obtener información, que esto a su vez nos lleve a ahorrar tiempo, porque también este es uno de los objetivos de la ingeniería inversa, el ahorrar tiempo de diseño de nuestro nuevo producto. Esta investigación puede comenzar, como les decía, con búsquedas generales en internet o en registros de patente de productos con ciertas similitudes a nuestro producto. Por lo regular hay patentes que se liberan en un determinado tiempo. Entonces, estas patentes las podemos utilizar sin ninguna restricción legal, a beneficio de nuestro diseño, de nuestro producto. Este primer paso inicial inicia la metodología de la ingeniería inversa. Una vez localizado el producto, se probará y se intentará determinar cómo funciona exactamente. Esto llevará al desmontaje, y a una comprensión concreta de cómo y por qué funciona cada uno de los elementos que componen el diseño del producto. Estos pasos de la ingeniería inversa conducen a nuevos diseños y rediseños con suertes y soluciones satisfactorias. La metodología de la ingeniería inversa la podemos dividir en 3 secciones. Uno, que comprende todo el análisis de la ingeniería inversa y los primeros pasos, que es la investigación, la predicción y la hipótesis. También parte de este bloque está la experiencia concreta de función y forma, todo el análisis paramétrico de la pieza, toda la parte de los materiales, toda la parte de geometría,
pasamos después al otro módulo, que es el modelado y análisis. Aquí en esta parte del modelado involucra modelo de los diseños. Entraría aquí la parte de topología y optimización de mi producto, porque probablemente el producto de mi competencia esté sobrado en material, y las cargas o finalmente el uso al cual está destinado, pues está muy sobrado en cuanto a la cantidad de soporte, de carcasa, de espesores, etcétera, etcétera. Y finalmente está la parte de análisis de diseño. Aquí en análisis de diseño vamos a ver toda la parte de análisis de elemento finito. ¿Resiste el producto de mi competencia como lo promociona o como está en sus especificaciones? Ajá. Aquí se debe de hacer todo un análisis de elemento finito en cuanto a sus componentes. Puede ser individuales o en conjunto. Todo esto nos va a llevar el bloque 1 de ingeniería inversa, el bloque 2 de modelado y análisis, a la parte de rediseño. Aquí vamos a tener un rediseño paramétrico, que el diseño paramétrico involucra todos los parámetros de las mediciones, tolerancias, especificaciones. Después pasamos a la parte de rediseño adaptativo. Es decir, adapto mejores situaciones, mejores materiales, mejores dispositivos, nervios, soportes, etcétera, al diseño que yo estoy desarrollando, para que me dé finalmente un rediseño original. Sí, claro, nos estamos basando de lo que tiene la competencia, pero que no se nos olvide que estamos mejorando y adaptando situaciones y cuestiones que van a mejorar mi diseño. Continuamos. Vimos que en la filmina anterior dividimos en 3 fases. Ingeniería inversa. Y la ingeniería inversa comienza con la investigación, predicción e hipótesis. Vamos a ver qué involucra la parte de investigación, predicción e hipótesis. La metodología de la ingeniería inversa se ha desglosado en pasos detallados para que estos sean más claros y fáciles de digerir cuando se complete un proyecto o cuando nosotros pretendamos llevar un proyecto de ingeniería inversa. Esta descripción genera e ilustra el nivel de detalle que se debe mantener para diseccionar con éxito un producto o proceso, porque recuerden que ingeniería inversa no nada más nos sirve para un producto, puede servir para un proceso, para un análisis de sistema, etcétera, etcétera. Especialmente a medida que aumenta la complejidad del diseño. La ingeniería inversa es mucho más que desmontar un producto y observar los componentes internos, ¿sí? La ingeniería inversa va más allá. ¿Qué significa? Entender por qué los componentes están donde están, de qué material están hechos y por qué también están hechos de este material, cómo funcionan, cómo es la interacción entre ellos, y algo también muy importante, el proceso de fabricación de cada uno de estos. El proceso de fabricación de cada una de las piezas. Por consiguiente, el primer paso de la ingeniería inversa es la investigación, la predicción y la hipótesis.
Es decir, el ingeniero está dando un paso hacia atrás, mirando el producto o proceso desde una perspectiva simple, y orientada, claro, al consumidor, ¿sí? Porque finalmente es el que va a pagar el costo del producto. En esta etapa queremos entender los procesos básicos de cómo y por qué funciona de cierta manera algún mecanismo del producto. Esto sirve como un proceso de lluvia de ideas para el rediseño y nos permite comenzar a conectar los fundamentos de la ingeniería con la visión del producto orientada al consumidor. Si un producto se anuncia como fuerte, resistente al sol, al agua, inoxidable, etcétera, etcétera, ¿a qué se refiere esto exactamente? ¿Es verdad lo que la competencia me está vendiendo? ¿Por qué se elegiría una opción sobre la otra? ¿Costaría uno más que otro? ¿Cuál sería el plazo de entrega? Estos solo son algunos ejemplos que pueden ser planteados idealmente y respondidos por el equipo que realice la ingeniería inversa. Más adelante veremos un modelo de caja negra en un diagrama donde vamos a tener entradas y salidas. Si se requiere energía para un producto, qué tipo de energía, qué entradas se consideran, si se crean gases de escape, pues ya sería la salida, movimiento, ruido, vibración. Esto se discutirá un poquito más adelante, lo de las cajas negras, pero también me gustaría mencionar la complejidad de diseño y comenzar a pensar en la realidad económica de un rediseño. Se puede decir que una adaptación de una pieza lista para usar puede ser mejor que un rediseño complejo de un producto una vez que se estiman los costos de diseño y fabricación. Al mismo tiempo podemos descubrir una solución más fácil y barata simplemente estudiando este diseño. Los materiales o procesos de fabricación podrían reducir significativamente el costo de los componentes, o bien es posible que podamos eliminar componentes que no nos sirven de nada, que son hasta cierto punto redundantes o obsoletos, para ahorrar un costo de ensamblaje. O también podemos hacer 2 o 3 piezas en una sola para disminuir el número de piezas. Haciendo una recapitulación, el punto número 1 va a ser el desarrollo de un modelo de caja negra. Uso o experiencia del producto, es lo que me está vendiendo la competencia, qué es lo que me está ofreciendo, cómo se anuncia, por qué estoy prefiriendo algo con respecto a otro producto en el mercado, mi lista de principios de funcionamiento asumidos, realizar la viabilidad económica del rediseño y finalmente la descripción del proceso de estado o diagrama de actividades. Continuamos. El punto 2 me maneja una experiencia concreta, función y forma. El segundo paso de la ingeniería inversa es adquirir experiencia concreta con el producto. Es decir, los integrantes del equipo primero usarán el producto tal cual, como si fuéramos los consumidores o como si fueran los consumidores. Si es un vehículo, manejarlo, probarlo, llevarlo a su límite. Para obtener información sobre la capacidad del producto para manejar los criterios de rendimiento anunciados. Todo producto tiene un manual de instructivo y unas restricciones. Entonces es verificar si los rendimientos que me está comentando el vendedor
son reales. Un ejemplo sería hacer la pregunta, si estamos analizando una fotocopiadora, sería, ¿puede la fotocopiadora reproducir realmente fotografías en color sin distorsión y mantener la calidad anunciada, por ejemplo? Uh-huh. Entonces, aquí suponemos que la fotocopiadora es de alta calidad y capacidad, pero en realidad puede reproducir las fotos sin que eso se distorsione. A estas alturas, un ingeniero debería tener una buena comprensión de qué procesos son efectivos para completar una tarea específica y cuáles pueden mejorar. En las siguientes diapositivas mencionaremos 3 modelos de diseño específicos, que son los que ya mencionamos, los rediseños paramétricos, adaptativos y original. Es importante recordar que los productos que se desensamblaron se desarrollaron para cumplir con las metas y objetivos específicos de un cliente en particular. El diseñador debe tener precaución y mantenerse enfocado en las necesidades actuales del cliente en todo momento. Porque probablemente el producto que estemos analizando esté enfocado a una población diferente, con características y situaciones completamente diferentes a las cuales mi producto va a ir dirigido. El simple hecho de que un diseño funcione o no significa que no puede mejorarse o que otro diseño no sea más eficiente. Por último, algo de la parte legal, la propiedad intelectual y las cuestiones éticas están directamente relacionadas con la ingeniería inversa. Es inapropiado y muchas veces ilegal reclamar el diseño de otro, o jalar completamente tal cual el diseño de alguna otra institución o marca. Las veces específicas para buscar patentes pues ya se darán por medio de alguna otra institución, pero el proceso de diseño debe comenzar con la identificación de los principios específicos requeridos para un producto. Es decir, cuánta temperatura debe resistir, cuánto líquido debe contener, a qué velocidad debe girar la flecha. Se puede determinar un grupo de rasgos o rangos, aceptables en función de las expectativas de marketing y los comentarios de los clientes. Así pues, los modelos pequeños y los prototipos también forman parte de las primeras etapas de diseño. Eso permite a los diseñadores e ingenieros probar a pequeña escala la precisión con la que funcionan sus diseños. Incluso los prototipos que no funcionan pueden proporcionar información valiosa sobre el tamaño, el peso, la sensación necesaria de un producto, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí también en la parte 3 es importante la creación de prototipos. El punto 4, vemos la parte de análisis de diseño. Una vez que se ha diseñado un modelo, que lo hemos llevado a prototipo y lo hemos probado, esta retroalimentación nos debe dar información para comenzar a diseñar experimentos simples para probar y calibrar el modelo. El software de simulación por computadora, lo que es el análisis por elemento finito, CAE, nos da varias ventajas sin precedentes sobre estas técnicas para evitar lo que antes se hacía de prueba y error. Ahora es posible que un ingeniero de diseño modele completamente un diseño y mida las variables de tensión, deformación,
capacidades de carga, centros de gravedad, materiales, etcétera, etcétera. Todas las condiciones y elementos frontera que tengamos. Un procedimiento de prueba debe determinarse en función de las situaciones y condiciones esperadas del mundo real, ¿sí? Es decir, todos los parámetros que nosotros simulemos tienen que venir de experimentos y de pruebas que hemos realizado en la parte real, en situaciones extremas. Resumiendo, ¿qué debemos hacer? Calibrar el modelo, crear análisis de ingeniería, simulación y optimización, y crear procedimientos de experimentación y prueba, porque todo esto nos va a dar una retroalimentación a mi diseño. Finalmente, en la parte 5 tenemos el rediseño paramétrico. Hay 3 opciones de este tipo de rediseño. Una vez que el producto ha sido sometido a ingeniería inversa, un rediseño paramétrico se define como una evolución del diseño actual. Se eligen nuevas variables de diseño para satisfacer las necesidades del diseñador, como una carcasa más fuerte, un mecanismo más robusto, un motor con revoluciones o torque más rápido, más fuerte. Se debe determinar una lista de rangos de variables de diseño aceptables. El nuevo prototipo debe someterse a pruebas con el fin de identificar las áreas de mejora restantes. Esto para el rediseño paramétrico. Para el diseño, aquí en el diseño paramétrico también debemos de ver todo el concepto de análisis de tolerancias tanto dimensionales como paramétricas. La construcción del prototipo, que viene ya derivado de la parte 4, y la validación de las pruebas. Después tenemos el rediseño adaptativo. El rediseño adaptativo tradicionalmente deja inalterado el diseño actual, pero hay que involucrar una nueva función. Es decir, es posible que se agreguen nuevos subsistemas al sistema actual durante este proceso. Por ejemplo, se puede agregar nuevas subrutinas o rutinas si es un dispositivo programable, o podemos igual mejorar y desarrollar nuevas rutinas que trabajen con las rutinas originales. Además, se debe determinar una lista de rangos de variables de diseño aceptables. En el nuevo prototipo debe de ser probado con el fin de identificar las áreas de las mejoras restantes. Entonces, en esta parte de rediseño adaptativo, recomendamos nuevos subsistemas, búsqueda de nuevas soluciones ingeniosas y análisis de flujos de fuerza y las combinaciones de componentes. Nuevamente, construir y probar prototipos. ¿Sale? Si se dan cuenta, en cada una de las etapas tenemos que construir y elaborar prototipos. Después tenemos el rediseño original. Un rediseño original comienza desde cero, utilizando los conceptos, los principios físicos y los resultados del proceso de ingeniería inversa para crear, que quede claro, una nueva idea de producto. Los nuevos diseños a menudo se inspiran solo en el conocimiento de cómo funciona realmente otro producto, ¿no? O sea, sí, básicamente, a grandes rasgos. ¿De qué se hizo o cómo se fabricó? Una vez más, se debe determinar una lista de rangos de variables de diseño aceptables y el nuevo prototipo debe someterse a pruebas con el fin de identificar las áreas
de mejora restantes. Nuevamente, ¿no? Identificar las áreas de mejora restantes. Es decir, desarrollar una nueva estructura funcional, escoger alternativas, verificar conceptos de diseño y, otra vez, construir y probar prototipos. Por lo que una conclusión previa sería que la ingeniería inversa requiere de entender el producto o diseño como un sistema o un conjunto de sistemas que funcionen e interactúen en conjunto. Ajá. Este tipo de diseño se le conoce como diseño a nivel de sistema y se maneja de la siguiente forma: sistema igual a componentes más conexiones. ¿Quiénes son los componentes? Pues la parte física. ¿Quiénes son las conexiones? Toda la parte fundamental de diseño previsto. Todo lo que conlleva a la salida de mi sistema. Como les mencionaba, vamos a tener una especie de caja negra. ¿Sí? La caja negra desglosa las entradas y salidas de los componentes. El desarrollo de un modelo de caja negra ayuda a evitar cualquier sesgo en el análisis. La presentación gráfica del sistema u objeto es representada en una caja negra donde indique las entradas de la parte izquierda y las salidas de la parte derecha. ¿Qué vamos a tener en la parte de las entradas? Pues puede ser qué tipo de energía va a hacer funcionar mi sistema, qué variables se involucran, las condiciones, etcétera, etcétera. Las salidas puede ser gases de combustión, vibración, etcétera, etcétera. Continuando con la idea de caja, debemos de que el enfoque también de caja negra, que también se serviría esta parte, yo ubicando únicamente la caja, como una caja de vidrio, identificar los subsistemas y definir las interacciones y el flujo de fuerzas dentro de esta caja. Los subsistemas pueden incluir funciones eléctricas, mecánicas, neumáticas, cables, brazos, dispositivos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el diseño a nivel sistema desglosa el final para cada pieza, o componentes de interés que nos respondan a la pregunta: ¿cómo se hizo? ¿Por qué se hizo de esta manera? ¿Qué problemas se tienen en el diseño? ¿De qué material está hecho? ¿Qué complejidad lleva cada una de las fabricaciones de las piezas y el costo? Cuestiones ergonómicas, cuestiones de toxicidad también y de integración al medio ambiente e interacción con otros componentes. Agradezco de antemano su atención y esta sería, a grandes rasgos, la parte de introducción a ingeniería inversa. Nuestro compañero Elvis, el maestro Elvis, continuará con la parte práctica del escáner, pero recuerden siempre y tengan en mente, cuando desarrollen toda la parte práctica de escaneo, la parte de integración de la nube de puntos, la parte de la reconstrucción de la pieza y luego la parte de finalmente pasarlo a formato de CTL y pasarlo a un software de diseño para ya manipularlo. Siempre tengan en mente todos los conceptos de diseño
en ingeniería inversa y diseño de subsistemas. Les agradezco mucho. Cualquier duda o información, durante el curso daremos nuestros correos y estaremos al pendientes. Muchísimas gracias. Una vez finalizada la parte teórica, continuamos con la parte práctica, quien la va a dar el maestro Elvis. Continuamos con la segunda parte del curso de ingeniería inversa, donde vamos a trabajar la práctica y el uso de los equipos que son necesarios para la implementación de la ingeniería inversa. Presento los equipos. Tenemos un escáner 3D de la marca HandyScan modelo 700, el cual está constituido principalmente del escáner. Tenemos lo que viene siendo los cables para la transferencia de datos, el cable de alimentación que es necesario también para el funcionamiento del equipo. Está constituido también con un conjunto de puntos de referencia que son indispensables para la localización de la información en el software. Estos puntos los podemos visualizar aquí en las piezas, donde nosotros los colocaremos para el escaneo adecuado de cada uno de los elementos. Una mesa de trabajo como la que estamos observando, que nos va a permitir manipular el equipo y maniobrar de manera adecuada durante el procedimiento de escaneo. Y finalmente necesitamos un equipo de cómputo, el cual nos va a permitir procesar la información y hacer el proceso de tratamiento de puntos para poder generar al final el modelo CAD, cuál es el objetivo de este curso. También es importante mencionar que durante este curso estaremos manipulando otros software complementarios que nos van a permitir hacer el tratamiento de puntos y generar el modelo CAD y croquisado de estos elementos. Como primer punto vamos a ver los pasos necesarios para la correcta conexión del equipo y su correcto funcionamiento. Vamos a tomar el escáner, ¿vale?, con firmeza para evitar que sea golpeado al momento de hacer la manipulación del equipo. El cable de conexión de datos, ¿vale?, tiene varias partes. Tiene una conexión USB que va conectado al equipo de cómputo y tiene dos cables que van conectados al escáner. Los dos tienen diferentes tipos de conexión para evitar un error al momento de la conexión. Uno tiene un señalamiento, una flecha blanca que nos permite encontrar la posición adecuada al momento de conectar el equipo. La conexión debe ser de manera suave, ¿sale? Y debe de entrar y haciendo un clip aseguramos que el equipo ya está conectado. De igual manera el segundo cable tiene una geometría que nos permite conectar de manera segura y no equivocarnos si ponemos al revés el equipo, ¿vale? Podemos conectar y de manera suave debe de ingresar a lo que viene siendo al escáner. Y por último, ¿vale?, en el extremo donde se encuentra la conexión USB tenemos la conexión para el cable de alimentación. De igual manera debe ser conectado y debe de ingresar de manera suave sin forzar el equipo. Al final el equipo debe ser conectado al equipo de cómputo y por último siempre vamos a conectar la alimentación de nuestro equipo. Como segundo punto es importante la preparación de la pieza a escanear. Para ello se utilizan los puntos de referencia o también denominados target. Es importante que en la colocación de los puntos de referencia en nuestras piezas a escanear, nosotros coloquemos los suficientes puntos y cubran los tres ejes de referencia en el sistema coordenado, el eje X, Y y Z, ¿no? Es importante también colocar puntos de referencia en nuestra mesa de trabajo, lo cual nos va a permitir poder hacer un barrido adecuado, ¿sale?, y transmitir la información de manera adecuada a lo que es el equipo de cómputo. Y por último es importante también observar si nuestra pieza tiene un color mate, o sea sin brillo, o si nuestra pieza tiene algún acabado, algún maquinado que pueda tener un pulido, que sea brilloso y que nos impida la adquisición correcta de la información. ¿Por qué es importante esto? Porque si la pieza es brillosa hay que darle un pequeño tratamiento superficial. En otras palabras, podemos colocar un talco que elimine ese brillo en nuestra pieza. Una vez preparado lo que es nuestra mesa de trabajo y nuestra pieza
con los respectivos puntos de referencia, vamos a iniciar el proceso de escaneado. En la pantalla podemos observar el software que vamos a estar utilizando para el proceso de escaneado, el software llamado VX Elements. Damos clic en la flecha para ingresar a lo que es el área de trabajo. Primero nosotros tenemos que configurar nuestro software, los parámetros de escaneados y preparar lo que viene siendo también el ambiente de trabajo en el proceso de escaneado. En el software nosotros podemos ubicar los detalles de la digitalización, la resolución que vamos a estar trabajando, los triángulos, que es la información de la nube de puntos, y también podemos encontrar los parámetros de escaneado. Encontramos un parámetro que se llama obturador, que es la velocidad en la que va a estar tomando la captura de la información en el escáner. De igual manera vamos a encontrar lo que denomina tipo de blancos, que se refiere a los puntos de referencia, y nosotros debemos de verificar más que nada que el tipo de puntos que estamos nosotros configurando en nuestro software son los correspondientes a los físicos que tenemos aquí, que son denominados de contorno negro. Más abajo vemos los parámetros, lo que es la resolución. El software tiene la capacidad de escanear tamaños desde 0.2 milímetros de resolución hasta lo que viene siendo 10 milímetros de resolución. Esta resolución va a depender del tamaño de lo que viene siendo nuestra pieza. Si es una pieza muy pequeña, la resolución va a ser más pequeña, y si es una pieza grande, por ejemplo un automóvil, la resolución tiene que ser mucho más grande. También cabe mencionar que dependiendo de la resolución es la cantidad de nube de puntos que vamos a nosotros capturar, y por ende si tenemos una resolución bastante baja, vamos nosotros a tener un archivo de escaneado mucho más extenso, mucho más pesado. Aquí hay que tener muy en cuenta pues el objetivo que nosotros buscamos en el proceso de escaneado. Si buscamos detalle o buscamos, vamos a decir, un contorno general. Dependiendo de ello, nosotros tomamos la decisión de qué resolución trabajar. Como recomendación se les puede decir que cuando nosotros empecemos a escanear, empecemos con una resolución que viene marcado en automático, que comúnmente es 1 milímetro, y empecemos con los valores de obturador en automático. El obturador se va a ajustar de acuerdo a lo que viene siendo la superficie de nuestra pieza. Si es un color mate, si es oscuro, si es claro, entonces conforme se va iniciando el proceso de escaneado, nosotros vamos a ir ajustando esos valores hasta encontrar el valor idóneo. Al final en el software, aquí en la pantalla, nosotros podemos observar algunos otros parámetros, como lo que viene siendo la optimización de la digitalización, el tamaño de la malla. Aquí también nosotros podemos ajustar la nube de puntos una vez que ya se inició el escaneado, y podemos hacer también que el mismo software nos vaya haciendo una limpieza. Ok, continuamos. Vamos a colocar nuestra pieza sobre lo que viene siendo nuestra mesa de referencias, cuidando que la pieza quede donde está la zona de los puntos de referencia. En la pantalla nosotros vamos a configurar nuestro proceso de escaneado. Tenemos un escaneado directo donde vamos a colocar lo que viene siendo en el menú, seleccionar escanear superficie, y una vez que seleccionamos escanear superficie, vamos a dar clic en escanear. ¿Sale? Nosotros, si llegamos a mover durante el proceso alguno de los valores, ¿sale?, en lo que viene siendo los parámetros del escaneado, el software nos va a preguntar si queremos aplicar o no esos cambios. En este caso, como vamos a iniciar con los valores que están por estándar, le vamos a dar no aplicar. En automático vamos a observar que el escáner, nuestra luz, ¿sale?, va a cambiar de azul, que es la luz que nos indica que está energizado el escáner, a un color verde, que nos indica que el escáner ya está listo para empezar el proceso de adquisición de datos. De igual manera,
en la pantalla del software podemos ver donde dice escáner, ¿sale? Va a cambiar el símbolo, sale de play a un símbolo de que ya está el proceso de escaneado, ¿no? El proceso de adquisición de datos. Muy importante, una vez que colocamos nuestra pieza en la mesa de referencia, es importante no mover la pieza. Si nosotros llegamos a mover la pieza durante el proceso de escaneado, vamos a observar que la información se va a sobreponer sobre la información inicial o la información original. Para empezar a escanear, repito, es importante sujetar el escáner con firmeza para evitar que éste sufra algún daño por caída o por golpe. Tener mucho cuidado también con los cables para evitar, uno, que estos cables nos pueda mover nuestra pieza, y dos, que nosotros podamos tropezar con el cable y provocar algún accidente. Vamos a dar un clic suave sobre el botón donde está el LED de color verde y va a cambiar a color rojo. Esto me indica que el escáner ya está listo y ya está escaneando. Nosotros observamos los láser. Mientras el escáner no detecte lo que viene siendo los puntos de referencia, no se va a observar más que una luz roja. En la pantalla podemos observar que no está pasando nada, ¿no? Porque no está detectando lo que viene siendo los puntos de referencia. Cuando yo coloco el escáner apuntando ya hacia los puntos de referencia, puedo observar que en automático se activan los láser y podemos observar láser en posición diagonal. Estos láser generan una especie de malla que va haciendo un barrido sobre lo que es nuestra pieza. Observo yo en mi pantalla una luz que va cambiando de verde, amarillo, rojo. Esto es un pocayoke que me permite identificar la posición del escáner conforme a la posición de la pieza y los puntos de referencia. Tenemos colores importantes. Si yo observo, así como se ve en la pantalla, un color rojo, me indica que el escáner está muy cerca de la pieza. Si yo observo un color azul, como el que se observa en la pantalla, me indica que la pieza está muy retirada del escáner. El color ideal es un color verde y es importante tratar de mantener ese color durante todo el proceso de escaneado. Esos colores también los puedo visualizar yo en lo que viene siendo el escáner. En la parte superior puedo observar también esos colores. Eso me permite poder ir visualizando también la posición del escáner durante mi proceso de escaneado. Es importante tener dentro de mi área de trabajo, es importante tener, por ejemplo, un cristal como el que nosotros tenemos aquí, que nos va a permitir, que el láser pase de la superficie donde están los puntos y detecte por separado la mesa. Esto nos va a permitir tener una velocidad mayor al proceso de tratamiento de la nube de puntos. Continuamos entonces. Cuando yo escaneo mi pieza, voy a suponer que estoy haciendo una especie de pintura, ¿no? Estoy pintando con un spray y tengo que hacer un barrido. El láser tiene que ir barriendo y tengo que ir asegurándome, ¿sí?, que va cubriendo toda la superficie. En este caso, ¿por qué no visualizo yo bien mi pieza? Aquí es donde yo tengo que configurar los parámetros del escáner. Con un clic al botón, pausamos el proceso de escaneado. Esto me va a permitir ir al software, como observo aquí en la pantalla, y configurar los parámetros de escaneado. En el software yo voy a detener, donde dice escanear, le voy a dar clic para que se detenga el proceso de escaneado. Una vez que se detiene, puedo cambiar los parámetros. El software va a guardar la información que se escaneó y ahora sí, una vez que termine el proceso de guardado, vamos a configurar lo que viene siendo la resolución. Puedo cambiar la resolución, incrementarla o disminuirla, ¿no? En este caso, como es una pieza pequeña, voy a disminuir el parámetro. Todo va a depender de qué. Si mi pieza tiene lo que son detalles
milimétricos, puedo yo reducir la resolución o el valor de la resolución para que pueda detectar esos detalles milimétricos. Si no son de mi interés, puedo subir la resolución y no los detectará el escáner. Y el obturador lo voy a manipular de manera directa aquí en el software. Vamos a incrementar en este caso el valor para ver si es suficiente para que el escáner detecte la superficie. Una vez que hicimos los cambios, le damos a aplicar. Esperamos que el software haga la modificación, actualice los parámetros y volvemos a dar escanear. Estos parámetros también se pueden cambiar directamente en el proceso de escaneado. Damos clic en escanear, volvemos a dar clic, ¿sale?, en el botón para iniciar el proceso de escaneado. En la parte de arriba del escáner yo voy a encontrar un pequeño botón rectangular que está en posición horizontal. Si yo le doy clic y observo mi pantalla, voy a ver que me aparece una leyenda que dice botón escáner y dice obturador. Al darle clic ahí, activo el cambio directo. Si yo observo, al dar clic en la parte de arriba, me permite modificar el zoom de la pieza, me permite hacer otras configuraciones de calibración y si vuelvo a dar clic me permite también cambiar los valores de obturador. Una vez que se activa obturador, tengo dos botones que están de manera vertical, uno que tiene un signo más y uno que tiene un signo menos. El signo más va a permitir cambiar el valor de obturador, o sea, incrementarlo como se observa en la pantalla, y el signo menos me permite reducir el valor de obturador. Esta actualización se hace directamente en el proceso, ¿vale? Ok, se movió la pieza, voy a reiniciar mi proceso de escaneado. Perfecto. ¿Continúa? Sí. Durante el proceso de escaneado observamos que la pieza no se está detectando correctamente. Modificamos entonces el valor de obturador. Si yo le incremento, observo que la pieza se empieza a captar con mayor calidad, ¿sale?, en el software. Eso quiere decir que el valor de obturador es el adecuado para la pieza. Puedo ir escaneando. Tengo que tener muy en cuenta que la información que se está captando es una información de superficie. Eso quiere decir que el software no capta, o el escáner, mejor dicho, no capta un sólido, capta una superficie, ¿vale? Entonces debo de tratar de escanear en todas las posiciones posibles y durante el proceso de escaneado pues ir modificando los valores de obturador que yo requiera, ¿sale?, para tener una mejor calidad del proceso de escaneado. Si mi pieza está muy pequeña en la pantalla, ¿sale?, le puedo cambiar el valor de zoom, así como se observa en la pantalla, y con el signo más puedo acercar la imagen para tener una mejor visualización del proceso de escaneado. Ahora, es importante mencionar que el escáner tiene dos modos de escaneo. El primer modo es el que estamos observando, es un barrido general que me permite captar de manera rápida toda la geometría, y un segundo modo es un escáner que se va a activar al dar doble clic en el botón donde está el LED. Damos doble clic y si observamos ahí solo se ve una línea, ¿sale?, que es completamente horizontal
de acuerdo a la posición del escáner. Esa línea me permite detallar lo que son principalmente perforaciones, como la que se ve en la imagen, para tener para que el láser pueda ingresar a mayor profundidad, ¿vale? Y poder detallar algunos elementos como son esquinas, ¿sí? Como son roscas, ese tipo de maquinados. Ok, ahora vamos a ver en la pantalla lo que viene siendo el proceso de limpieza de la nube de puntos. Claro, ahorita hay que recalcar que la pieza no ha sido escaneada completamente, pero vamos a ver el proceso de limpieza. Ahí observamos que tenemos lo que vamos a denominar ruido, ¿no? Algunas nubes de puntos que no son parte de la pieza, como la que se observa en este punto. Observamos en la parte de abajo una nube de puntos que es una superficie plana, que es la mesa que tenemos en la parte inferior del vidrio, y eso es lo que nosotros queremos eliminar de nuestro proceso de escaneado. Vamos a la herramienta que dice editar la digitalización, le damos clic izquierdo y se van a activar las siguientes herramientas. Una herramienta bastante práctica para este proceso es la herramienta que se llama conectar. Desglosamos, sale en la flechita, desglosamos y activamos la herramienta conectar. Esa herramienta nos va a permitir que el software identifique toda la información que es parte de la pieza o todos los puntos que están unidos. Para poder seleccionar con esa herramienta, en lo que viene siendo nuestro teclado hay que primero presionar la tecla control. Se activa en la pantalla, podemos ver una especie de mira que me indica que ya está lista la herramienta para seleccionar. Damos clic sobre la pieza, esperamos y nos va a identificar todo lo que es parte de la pieza. Esa información es la que yo quiero conservar en mi escaneado. Entonces, con la herramienta que vemos aquí que se llama selección inversa, vamos a invertir la selección y vamos a seleccionar entonces todo lo que no es de nuestra pieza. Y de esta manera yo puedo dar en la herramienta borrar los triángulos seleccionados, le vamos a dar continuar y de esta manera estamos nosotros limpiando nuestra pieza y dejando nada más la información correspondiente a nuestra pieza. Dando clic otra vez en editar la digitalización podemos salir de esta herramienta y podemos continuar el proceso de escaneado. ¿Vale? Damos otra vez escanear y podemos continuar con el proceso de escaneado, ¿sí? Para tratar de terminar lo que viene siendo nuestra pieza. Siempre y cuando manteniendo la posición adecuada y la distancia adecuada sale a nuestra pieza de acuerdo al código de colores que vemos en pantalla o al código de colores que tenemos en el escáner. Otra herramienta bastante útil del software es la herramienta, ¿sale?, para modificar directamente lo que viene siendo la resolución. ¿Vale? Primero hacemos la limpieza, como habíamos mencionado con anterioridad, utilizando las herramientas mencionadas. Observamos qué sucede si yo en este elemento reduzco la resolución. Aplicamos. Vamos a ver qué pasa. Es importante recordar que a menor valor de resolución, la información incrementa. ¿Sale? Con una menor resolución vemos más detalles de nuestra pieza. ¿Vale? Si yo incremento la resolución a un valor mayor, por ejemplo 3, le damos a aplicar, el software va a procesar más rápido porque tenemos menor información, pero el nivel de detalle
como observamos en la pantalla, se sacrifica, ¿no? Y la calidad del proceso de escaneado es mucho menor. Ok. Para fines de práctica vamos a dejar en el valor de resolución de 0.7. Y tengo dos maneras de guardar la información. Si damos guardar como, nosotros podemos podremos guardar la información en el formato nativo del software BXLM, que es .csv. De esta manera yo, cuando vuelva a abrir esta nube de puntos, puedo seguir tratando la nube de puntos en este software. Cerramos. Ahora, si yo requiero exportar la nube de puntos a otro software, por ejemplo, el que vamos a utilizar, el software Yomaji Design, vamos a utilizar la herramienta Archivos, Exportar, y vamos a exportar la malla. Y la vamos a exportar en formato .stl. Le ponemos un nombre y exportamos. Como última parte del proceso de escaneado 3D, vamos a ver ahora la croquización de lo que viene siendo la nube de puntos. El software a utilizar es el software denominado Yomaji Design X. Este software nos permite tratar la nube de puntos, corregir algunos errores de la nube de punto y principalmente utilizar lo que viene siendo esa nube de puntos que obtuvimos del proceso de escaneado 3D como referencia para empezar a hacer unos dibujos a partir de esa pieza. Para este caso vamos a importar lo que viene siendo nuestro archivo STL. Vamos a utilizar en este ejemplo la pieza que tenemos aquí. Si se dan cuenta es .stl. Le damos a dar clic en solo importar. En el proceso de escaneado, la pieza no se está acomodando conforme a lo que es el sistema coordenado del software. La pieza se coloca de manera arbitraria en el espacio, entonces nosotros tenemos que primero alinear la pieza. Yomaji Design tiene una herramienta que se llama autosegmentar, como vemos ahí en la pantalla, que permite identificar al software a partir de la nube de puntos algunas geometrías que pueden ser de utilidad para el proceso de alineación. También nosotros vamos a encontrar la herramienta que se llama alineación y podemos ver que tenemos una herramienta que se llama alineación interactiva. ¿Vale? Esa herramienta nos va a seleccionar lo que viene siendo la nube de puntos que vamos a trabajar y podemos nosotros hacer una alineación observando en el lado izquierdo de la pantalla la posición original de la pieza y en el lado derecho la posición final de la pieza. Para ese proceso necesito yo tener lo que se denominan geometrías de referencia que van a permitir hacer la alineación directa con la herramienta de alineación. Regresamos a lo que viene siendo la herramienta de autosegmentar. Nosotros, dependiendo de las geometrías, si vemos que tenemos piezas con geometrías bastante definidas, que podemos observar aquí en la imagen, ¿sale? Dando clic en el scroll y manteniendo el clip, podemos rotar la pieza. Observamos que tenemos algunos planos, ¿sale? En este caso algunas perforaciones y todo esto lo va a ir identificando lo que viene siendo la herramienta de autosegmentar. Vamos a utilizar un nivel bajo de sensibilidad porque hay bastantes geometrías bastante definidas. Damos clic en OK, esperamos que el software haga los cálculos, identifique lo que vienen siendo los segmentos y al final, una vez que termina de autosegmentar, vamos a identificar en el software que genera una especie de código de colores, el cual nos puede permitir identificar
qué geometrías tenemos. ¿Vale? Observamos en pantalla, por ejemplo, aquí nos detecta, dice que esta superficie es una revolución, posiblemente porque debe tener alguna curvatura. Por ejemplo, en la parte de abajo observamos que en el código de colores, al poner el puntero arriba de esa superficie, nos dice que es un plano, y esta geometría nos va a permitir a nosotros generar planos y vectores de referencia para el proceso de alineación. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a la herramienta, en este caso, de plano, y vamos a crear un plano que nos va a ayudar a la alineación. Plano, seleccionamos, en este caso, la referencia que está en color rosa, damos clic. En automático el software nos dice que va a extraer, donde dice método, nos indica que va a extraer un plano de ese segmento que identificó el software. Le damos clic y creo un plano, ¿no? Con eso yo voy a poder hacer el proceso de alineación. Puedo crear yo diferentes planos utilizando también otras geometrías importantes que podemos identificar. Por ejemplo, puedo identificar yo que aquí tengo una especie de circunferencia, sale un cilindro, y yo con ese cilindro puedo crear un vector que me permita alinear lo que viene siendo mi pieza. Tenemos 3 cilindros diferentes. Nosotros podemos tomar el criterio que ese es un solo cilindro, que en el proceso de fabricación pues realmente es un solo cilindro, entonces vamos a unir esos segmentos. Seleccionamos los segmentos manteniendo la herramienta control presionado, seleccionamos y nosotros podemos en este caso unir lo que viene siendo los segmentos. ¿Sale? Tenemos la herramienta, en este caso con control, y se nos activa la herramienta unir, ¿no? Le damos unir y en automático nos va a crear un solo segmento de cilindro. En este caso, al dar clic a uno, se seleccionan los 3. Con este segmento yo puedo extraer un vector. Vamos a la herramienta vector, ¿vale? Seleccionamos el segmento y le puedo decir que extraiga de ese cono un vector. Le damos a aceptar. ¿Vale? Ok. Vamos a repetir el procedimiento. A repetir, es seleccionar, nos vamos a vector, decimos extraer y vamos a extraer, ¿vale?, de lo que es el eje central del cono un vector, y ya se activa la herramienta, aceptamos y ahora sí podemos identificar un vector que está en el centro de nuestro cono. Ok, con estos elementos yo puedo alinear lo que viene siendo mi pieza. Yo observo en la pieza los planos que yo creé y los planos que utiliza el software como referencia. En el lado izquierdo, en la parte inferior, yo puedo desglosar donde están los planos de referencia y puedo dar clic donde está el ojito y ocultar esos planos, si en mi caso no los requiero. ¿Sale? Ok, hacemos la alineación. Nos vamos a herramienta alineación. Podemos utilizar en este caso la herramienta alineación, el wizard, y esto nos permite hacer una alineación automática. Damos clic, observamos que debe estar seleccionado el nombre de la pieza, le damos en continuar y el software va a tratar de hacer un cálculo aproximado de lo que él considera que es la alineación correcta.
Comúnmente esta alineación es ideal para hacer una primera aproximación, y ya con la alineación interactiva podemos nosotros hacer la alineación final. Esto depende también de la calidad que tiene la nube de puntos. Puede el software hacer una alineación bastante buena o hacer una aproximación de la alineación. Nos vamos a alineación interactiva, le damos continuar, y aquí nosotros podemos terminar de detallar la alineación. La herramienta que vamos a utilizar para el proceso de alineación es la herramienta que se denomina XYZ. En posición yo voy a identificar dónde quiero que esté el origen, y luego voy a ver qué plano o qué vector quiero que esté alineado con los demás ejes. En este caso, al dar posición, yo puedo pedir como referencia que utilice al plano para que se ubique lo que es el origen en ese plano, y voy a utilizar por ejemplo el eje X y seleccionar el vector. En el lado derecho puedo yo visualizar cómo va a quedar la alineación final, y le damos a aceptar. ¿Por qué es importante el proceso de alineación? En dado caso de que yo vaya a hacer una fabricación de la pieza, o en este caso que voy a hacer el rediseño de la pieza, pues necesito que esté alineado a lo que es un sistema de referencia que me va a permitir generar planos de fabricación. Una vez que está alineada la pieza, puedo ocultar las herramientas de regiones y planos y empezar el proceso de dibujo. Continuamos con el proceso de dibujo. Para el proceso de dibujo vamos a utilizar la herramienta Sketch, que es croquisado, y vamos a utilizar del menú que tenemos un menú de Sketch o croquisado normal, como se hace comúnmente en una herramienta de dibujo, y tenemos donde se observa el triángulo con el lápiz, el Sketch a partir de la nube de puntos. Activamos el Sketch a partir de la nube de puntos y me va a pedir un plano, ¿sale?, donde yo quiero empezar a dibujar. O en dado caso, si es por ejemplo un cilindro, si voy a hacer una especie de revolución, puedo también generar una revolución. Para este caso la geometría es un plano, entonces vamos a utilizar un método de plano. Me pide en este caso seleccionar un plano de trabajo. Puedo seleccionar por ejemplo el plano top. Observo que el software, una vez que se activa el plano donde voy a empezar a dibujar, utiliza la nube de puntos como referencia y crea una especie de sombreado, o mejor dicho, una línea de referencia marcada en este caso con un color celeste, que me indica dónde está haciendo el corte y qué va a tomar como referencia. Le damos a aceptar y yo observo las líneas que me generó de referencia. A partir de ello puedo empezar a crear el croquisado. Hay que recalcar que esas líneas que están marcadas en color rosa no son líneas de dibujo, simplemente son referencias para lo que viene siendo nuestro dibujo. Yo puedo crear, por ejemplo, un plano desfasado al plano en el que hice el corte para tomar quizás detalles de otra zona. O en este caso, puedo salir de la herramienta, repetimos el proceso y puedo indicar, por ejemplo, del mismo plano, puedo indicar que la referencia no me la tome donde está el plano exactamente, sino que sea a un cierto desfase, ¿no? Observamos que en línea punteada me marca dónde está el plano y en línea continua me marca de dónde voy a tomar la referencia para el dibujo. Le damos a aceptar y podemos observar que las líneas que marca son las que se cortaron en esta zona. Si a mí me impide generar un buen dibujo la nube de puntos, puedo ocultarla también en el árbol que vemos en la parte inferior izquierda de mi pantalla.
puedo activar con el ojito o desactivar la nube de puntos, ¿sale? Para empezar el proceso de dibujo vamos a poner nuestra vista normal y vamos a empezar a dibujar. Las herramientas de dibujo son similares a las de SolidWorks. Tengo la herramienta línea, arco, círculo, rectángulo, tangencia. Si yo observo, tengo varias de las herramientas de las cuales estoy familiarizado, por ejemplo, un software de dibujo como SolidWorks. Si yo selecciono la herramienta línea, el software me va a marcar con líneas continuas las que considera que son líneas y con líneas punteadas las que están fuera del rango de lo que considera que son líneas. Si yo doy doble clic, por ejemplo, en una de las líneas que yo seleccioné, me va a trazar en automático una línea tomando como referencia la línea que está de color rosa. O simplemente puedo tomar también como referencia los puntos para trazar lo que vienen siendo mis líneas. Observamos aquí, damos clic en uno, control Z, damos clic en uno y podemos trazar, ¿no?, las líneas de referencia. Cabe señalar que la precisión de lo que viene siendo el dibujo va a depender mucho de la calidad del escaneado. Vamos a trazar de manera rápida. Con línea trazamos. Ok. Y vamos a unir las líneas. Puedo trazar una línea entre estos puntos. De igual manera, como las herramientas de dibujo, puedo generar cotas para ir dimensionando mi pieza. Y también, una vez que está el croquis, puedo activar lo que viene siendo la herramienta de extrusión. En lo que es en el árbol de modelo, vamos a encontrar la herramienta extruir. Y puedo indicar qué tanto quiero extruir mi pieza. Si quiero extrusión en doble sentido, puedo dar los valores de extrusión. Y le damos a aceptar y la herramienta genera una extrusión a partir de las referencias que estamos trabajando. Si yo activo la malla, yo puedo ir visualizando cómo se ve la pieza según la pieza original. Una herramienta bastante práctica en este software es que yo puedo exportar lo que viene siendo mi croquis generado en la nube de puntos a lo que viene siendo el software SolidWorks. Si yo le doy clic en SolidWorks, le damos a aceptar, dense cuenta que en automático el software abre SolidWorks y va a empezar a exportar las operaciones que se hayan hecho en la herramienta Geomagic. Esperamos. Durante ese proceso va a identificar los tipos de operaciones y en automático empiezo a generar lo que viene siendo el nuevo sólido en SolidWorks. Observamos que ya está el sólido y de esta manera todas las operaciones que se hicieron en Geomagic se repiten en el software SolidWorks en dado caso de que yo quiera hacer algún rediseño de la pieza y tomar como referencia el sólido original. Otra herramienta importante que podemos nosotros tener es la herramienta de
superficie. Esta herramienta de autosuperficie me permite generar una superficie de manera automática a partir de la nube de puntos. Seleccionamos, le damos a aceptar y el software va a calcular a partir de la nube de puntos una superficie de dicha pieza. Ok, una vez que termina la herramienta de generar la autosuperficie, el software nos puede dar un aproximado de la superficie de la pieza a partir de la nube de puntos. Esta superficie se puede utilizar también en SolidWorks para generar algún modelo a partir de ella. Cuando nosotros tenemos una nube de puntos que no tiene vacíos, el software genera un sólido en automático. ¿Vale? Vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a dar nuevo. Vamos a decir que no, para que no guarde la información. Y vamos a importar un nuevo archivo. Buscamos el archivo. E importamos. Ok, en este caso podemos observar que la pieza está bastante incompleta, pero puede ser suficiente quizás para tomar algunos datos que yo requiera, ¿no? También nos permite observar que el proceso de escaneado, como se había mencionado con anterioridad, solo detecta la superficie. Podemos ver en este caso el vacío que existe entre estas dos superficies debido al espesor de la pieza misma. Vamos a repetir el proceso de alineado. Para ello volvemos a hacer el proceso de autocementado. Le damos clic en autocementar y le damos continuar. Ok. En este caso el software nos detecta cilindros. En este caso son revoluciones. ¿Sale? Y cuando no puede identificar qué tipo de geometría es, genera lo que le denomina superficies libres, ¿sale? Como este caso. Cuando nosotros podemos observar que en este caso, por ejemplo, no es como tal una superficie libre, sino que es un plano, nosotros podemos cambiar lo que viene siendo las propiedades de lo que viene siendo esta superficie. Seleccionamos, nos vamos a propiedades y donde dice nombre, nosotros podemos identificar que en la parte de abajo nos dice superficie libre, tipo de geometría y lo puedo cambiar a plano. Y en automático el software va a saber que esto es un plano. Como hicimos en el caso anterior, para alinear nosotros vamos a generar geometrías de referencia. Primero vamos a crear un plano de referencia y luego podemos crear vectores de referencia. Entonces nos vamos a Home, buscamos en la herramienta plano, seleccionamos el plano y le vamos a decir que extraiga de ese plano, sale una geometría de referencia tipo plano. Y ahí está, ¿no? Nos creó el plano. Para optimizar nuestro trabajo vamos a ocultar los planos originales del sistema coordenado y nos vamos a quedar con nuestras geometrías de referencia. Con este cilindro también vamos a crear un vector. Entonces cambiamos en este caso, vamos a vector y vamos a decir que lo saque de lo que viene siendo el cilindro. Seleccionamos el cilindro y le decimos que extraiga un eje que sea en el centro del cilindro. ¿Vale? Y observamos ahí en color amarillo el vector que va a generar. También de esta zona puedo identificar que es otro vector, que es otro cilindro y podemos generar un vector. Aquí me dice que es una revolución y yo lo puedo cambiar a que sea cilindro. En propiedades cambiamos a cilindro. Volvemos a repetir el procedimiento, ¿sale? Vector
Seleccionamos el cilindro, observamos que esté seleccionado en el centro del cilindro para que cree el eje y le damos a aceptar. ¿Vale? Ok. De esa manera podemos seguir creando geometrías de referencia. En este caso, también podemos crear un plano aquí. Vamos a plano, seleccionamos la superficie que nos sirve para crear el plano y le damos a aceptar. Ahí está. Observamos que el vector 2 no está completamente centrado, debido a que posiblemente es porque el cilindro no está completo. Entonces eliminamos ese vector y vamos ahora al proceso de alineación. Vamos a alineación y nos vamos a ir directamente a alineación interactiva. Le damos continuar y vamos a utilizar la herramienta posición y 3 ejes. Vamos a seleccionar los ejes primero. En el eje X quiero que se encuentre el vector 1. Observamos que la pieza se empieza a autoalinear. En el eje Y quiero que tengamos al plano 1. ¿Vale? Y en la posición quiero que mi origen esté relacionado con el plano 2. Y aquí podemos ver una previsualización de lo que sería la alineación en el lado derecho. Observamos también que se ponen en color gris algunos agentes de referencia. Eso quiere decir que esto ya no los puedo mover, ya no puedo rotar mi pieza, pero sí lo puedo desplazar. Los que son los ejes Y, X y Z todavía tienen un color, en este caso verde, rojo y azul. Si yo quiero que lo que viene siendo el origen de mi pieza se encuentre en otra posición, yo puedo deslizar y colocarlo en la posición que yo requiera. ¿Vale? Puedo mover en eje, en Z, y dense cuenta que no me permite generar una rotación. Entonces vamos a tratar de centrar el sistema coordenado. Okay. Cuando consideremos que ya está alineado nuestro sistema, le damos a aceptar y vamos a tener una alineación conforme a nuestras necesidades. Podemos activar los demás planos y ocultar los planos que utilizamos como herramienta de referencia. Una vez que tenemos la alineación adecuada, podemos repetir el procedimiento de dibujo. Como habíamos mencionado, vamos a utilizar la herramienta Sketch y vamos a utilizar la herramienta Sketch a partir de nube de puntos. Para este caso, ¿vale?, podemos hacer una extrusión a partir de un plano. Podemos ver aquí un cilindro, puedo extruir un cilindro o puedo hacer una revolución o una rotación a partir de otro plano. Vamos a hacer una extrusión a partir de este plano. Seleccionamos el plano. Voy a buscar la geometría que quiero extruir, la referencia para la geometría. Puedo arrastrar con la flecha de mayor longitud hacia donde está el cilindro. Y quiero que a partir de esa curva me genere la referencia en el plano que seleccionamos. Oculto mi nube de puntos y puedo generar yo, en este caso, un cilindro. Activamos la herramienta círculo y seleccionamos lo que vendría siendo la geometría. Puedo seleccionar estos dos que sé que son parte del mismo para que se ajusten. Y le damos a aceptar. Con la herramienta de cota vamos a dar una dimensión. Si yo quiero ajustarlo, ya puedo ajustar desde este punto las dimensiones, o si quiero tomar directamente las dimensiones que me da el escaneo, vamos a dejarlo con el valor que nos da. Siempre es recomendable que el croquis lo terminemos nosotros de acotar
para que mi croquis no se mueva. En este caso vamos a acotar el origen con respecto al sistema coordenado. De esta manera podemos observar que el croquis está completamente definido y ya no se va a mover. Damos a aceptar. Salimos del croquis y a partir de este ya puedo yo generar un modelo. Nos vamos a extruir y dependiendo yo hacia dónde quiero la extrusión, puedo activar mi nube de puntos para ver hacia dónde quiero la extrusión. ¿Sale? En este caso la extrusión la está invirtiendo, le vamos a dar en esta herramienta invertir dirección y podemos nosotros dar el valor que nosotros consideramos que es el adecuado, ya sea con una previa medición de la pieza o simplemente le puedo decir también que la extrusión se haga hasta cierta referencia. Le damos a aceptar y vemos que se ha generado el cilindro a partir de la nube de puntos. Puedo también generar lo que viene siendo esta zona de la pieza. ¿Vale? Para ello puedo utilizar nuevamente la herramienta plano. Nos vamos nuevamente a Sketch y vamos a generar ahora por medio de una revolución. Activamos la herramienta Sketch a partir de nube de puntos. Repetimos. Sketch. Aquí está. Seleccionamos método rotacional y en este caso vamos a seleccionar el plano donde yo quiero que se haga la rotación. ¿Vale? Si se dan cuenta me pide un plano base. Vamos a volver a tomar el mismo plano anterior y me pide en este caso un eje de rotación y vamos a seleccionar el vector por el cual quiero que haga la rotación. En este caso podemos utilizar el vector 1. Le damos a aceptar. Voy a ocultar el sólido anterior para que se vea el procedimiento que estamos haciendo. Vamos a ocultar la nube de puntos y observamos que me tomó ahora lo que es la longitud del cilindro. Con la herramienta línea yo puedo crear la línea de referencia. Vamos a acotar con respecto al origen. Vamos a cerrar. Ya tenemos nuestro croquis. Podemos salir del croquis y vamos a hacer, en este caso, el modelo, la operación revolución. Y al generar la revolución, de esa manera también podríamos crear el mismo cilindro. Ok. Como se había mencionado con anterioridad, una vez que se crea el sólido, nosotros podemos exportar dicha información a otro software de dibujo. También podemos nosotros terminar de detallar el dibujo desde aquí, ¿sale? O podemos guardar también en otros archivos. Por mi parte ha sido todo, gracias por su atención. Por nuestra parte ha sido todo.
No sin antes agradecer al Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán por las instalaciones y el equipo prestado, al equipo de grabación y al maestro Elvis por todos los conocimientos que compartió y esperemos vernos muy pronto. Muchas gracias.